Cristian Zamorano, un gusto tenerte conmigo acá, bienvenido. Igualmente, de nuevo. No, felices. No, también feliz de estar acá, por el momento que puedo. Y para comentar una noticia que igual desde Antofagasta hizo revuelo nacional. Sí. Sí. No sé si quieren comentarlo, mostrar las imágenes. Vamos a preguntar, vamos a ver, Elvira y nos va a decir cuando tengamos el contacto listo para poder realizar esta noticia. Y sí, Cris, podemos abordarla. La verdad es que muchos de nosotros ya la han visto en distintos medios, ha salido, que es el tema de Karen Rojo. Sí. Que bueno, tú, Cris, nos puedes comentar un poco más cómo es lo que se está viviendo, la situación. Bueno, hay que recordar que es la ex alcaldesa de Antofagasta, exacto, una alcaldesa muy mediática por diferentes intervenciones, igual porque tenía un muy buen desplante con los medios de comunicaciones. Sí. El asunto que ella conoció un juicio intentado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado por malversaciones de fondos públicos. Hubiese financiado un asesor durante su campaña, su segunda campaña electoral, a altura de 27 millones de pesos, con fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Por ende, utilizó fondos públicos para una autoridad privada en sí, que era su reelección. Y fue condenada por el tribunal. Claro. Por el Tribunal Penal, y la pena fue bastante alta porque fue 5 años y un día. Ella intentó, a través de su abogado, un abogado famoso, el señor Bofill, muy famoso en la región. Su hijo también es abogado, muy conectado con el mundo político, también con la Corte Suprema. Intentaron un recurso de anulación. ¿En qué consiste un recurso de anulación en derecho? Significa que ellos estiman que por un vicio de forma, el juicio inicial está malo, por ende hay que someterlo a la Corte Suprema, que es la máxima instancia, que chequee que no funcionó, y ahí se anula el juicio y se hace de nuevo. Es decir, ella pedía que se haga de nuevo el mismo juicio que le había condenado por 5 años. Y finalmente la Corte Suprema esta semana indicó: esto no se puede hacer de nuevo, se valida la decisión del primer juicio, y por ende la pena de 5 años más un día de cárcel para la ex autoridad acá debe aplicarse. Claro. Y justo cuando entrega el mismo día que entrega esa decisión la Corte Suprema, dictamen, claro, se hace público que ella tomó el avión hacia Holanda y huyó del país, y que ninguno a la frontera, ni a la salida del tribunal, ni en su casa le impidieron viajar, y hoy en día encontrarse en un país extranjero y con la imposibilidad de poder aplicar la pena que le corresponde. Claro, mira, una situación que la verdad que vamos a ir abordando desde diferentes aristas, y sobre todo saber cuál es el pulso, qué es lo que se está sintiendo en Antofagasta. Ya estamos conectados con nuestra corresponsal, Carito Salinas. ¿Cómo estás? Así es, Carito, saludarte a ti, a Cristian, también a Karim. Bueno, tú bien lo decías, si este fuera un programa de farándula, esto sería el escándalo de la semana, señoras y señores. Se trata de KR, como fue denominada a través de las redes sociales, Karen Rojo, Karen Paulina Rojo Venegas, una mujer de 40 años que fue reelecta 2 veces aquí en Antofagasta, pero queremos comprender su figura. Ella es antofagastina, nacida y criada aquí en nuestra ciudad. Estudió en el en la escuela del sector Coviefi, que es un sector residencial de nuestra ciudad y que es muy conocido. Su padre y madre también residían aquí en nuestra ciudad. Ella después hizo la enseñanza media en uno de los colegios más exigentes de Antofagasta, Gervasio Escola San Esteban. Y bueno, luego en la Universidad Católica del Norte ella estudia química y farmacia. En el año 2012, y debido a su formación, es denominada como Seremi de Salud, esto en Piñera 1, es decir, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde hay que recalcar también es removida por no contener todos los conocimientos y las capacidades, las aptitudes, las habilidades para el cargo. Ya, ustedes saben, son una serie de requisitos que se solicitan al momento de ser Seremi, y ella no los reunía, por lo cual inicia una campaña como alcaldesa en primera instancia de Antofagasta, la cual gana. Bueno, en este momento es elegida, ella empieza a hacerse bastante conocida por su desplante, como decía Cristian, en medios de comunicación, posteriormente en redes sociales. En julio del Ahí estamos tratando de retomar el contacto con Carito Salinas, que está desde Antofagasta. Ahí te escuchamos, ¿perdón? Caro. Ahí te escuchamos. Se perdió un minuto la conexión. Ahí sí. Ah, ya. Perfecto. Bueno, comentarles, en julio del 2018
ella fue formalizada por fraude al fisco, está en el denominado caso Maine. ¿Por qué caso Maine? Porque así se llama la consultora de comunicación estratégica que en el año 2015-2016 habría brindado asesorías, pero no para el municipio. Ella, recordar que en este momento estaba de alcaldesa, sino que más bien para ser reelegida en una segunda instancia, es decir, en una segunda vuelta como alcaldesa en su reelección, habría sido asesorada por esta consultora de comunicación estratégica Maine, ¿ya? En este momento empieza a investigar todo lo que habría sido este tipo de asesorías. La Fiscalía solicita extender el plazo por 3 meses en enero y abril del 2019, es decir, este caso ya lleva muchos años. De hecho, nosotros aquí en Antofagasta estábamos un poquito ya desilusionados de la justicia, y lo que los vecinos y vecinas de Antofagasta generalmente era lo que comentaban, decían no va a cumplir condena, aquí en Chile nunca los políticos. Claro, ahí, bueno, exactamente lo que nos estaba comentando Carito Salinas es un poco el sentir de los antofagastinos respecto a la situación de Karen Rojo, respecto a que, claro, la mayoría quizás pensaba que no la iban a condenar, que no iba a ser efectivo la situación de la Corte Suprema, porque los políticos, bueno, como comentaba, la verdad es que salen un poco con algunos, no sé, bajas de condena de pronto, hay algunos resquicios que se pueden salvaguardar para poder salir de esta misma situación. Sí, evitar claro, la evitar. Ahí tengo una duda. Totalmente. Bueno, en el año 2019 es formalizada y el cierre... ¿Perdón? Claro, una pregunta. ¿Ella solamente está condenada por estos 27 millones de pesos, 27 y tanto? ¿Eso es todo lo que pasó? Oye, Karim, disculpa, no alcanzo a escuchar muy bien. Bueno, lo que te comento es que en el año 2019 fue reformalizada y el cierre fue pospuesto de nuevo de la investigación. Finalmente, en junio del año 2020, la investigación fue cerrada, ¿ya? En cuanto al juicio oral, ¿ya? Y ella suspendida del cargo en ese momento, donde todavía era alcaldesa, reelecta, ¿ya? En su segundo periodo. Y en diciembre es juzgada por fraude al fisco, donde apela a la Corte Suprema y es finalmente cuando se dictamina esto que comentaba Cristian, que era en el fondo 5 años y un día, una multa de 4 millones y medio de pesos y además la suspensión del cargo público. Ella no podría ejercer nuevamente algún cargo público. Karim. Ok, la pregunta, Caro, era si solamente estaba el juicio por esos 27 millones de pesos que tomó, no recuerdo de qué lugar, para pagar esta asesoría comunicacional estratégica. Eso es todo, porque yo también estuve viendo que ella tiene que devolver el 20% de lo que había sustraído y eran 4.200.000 y tantos mil pesos. Entonces, la pregunta es, ¿solo ese es el único cargo? Tengo un poquito inestable la señal. Tengo un poquito inestable la señal. Solo eso. Sí. Claro, o sea, el fraude al fisco, básicamente la condena es por los 27 millones de pesos. Y acá hay dos lecturas también, lo que dice Carolina Certero. Yo creo que mucha gente que tenía esperanza que un acto de corrupción caracterizado, reconocido por la justicia, se aplique un castigo en consecuencia. Pero también había otra lectura, otro discurso que también se puede en las redes sociales que encontraban injusto porque 27 millones de pesos no es nada y que porque ella no tenía partido político, porque estaba solita, ella sí se le iba a aplicar un castigo de 5 años más un día por una cifra que no era tan alta. Mira, pero en los hechos, ¿qué es? Es simplemente, y aquí yo creo que está lo grave, es que en Chile hoy en día la corte se aplica, hay una pena hay una pena establecida de justicia, hay un hecho reconocido y el poco formalismo, el disfuncionamiento de las instituciones, el poco rigor que hay en la aplicación de una decisión de justicia hace que haya una ventana de oportunidad para que la persona que es el objeto de esa decisión de justicia, tenga la ventana de oportunidad para escaparse. Y yo creo que eso es muy grave, porque no habla simplemente del caso Karen Rojo. Karen Rojo vio la ventana de oportunidad y dijo, ok, me voy. Claro. El problema es que hay algo que no está funcionando a nivel global y también huele a corrupción.
o a la irresponsabilidad, o a la falta de profesionalismo, o a una institución que está en declive. Sí, vuelve a sentir la misma sensación Totalmente, que tenía en Cristian, Antofagasta. cabe destacar Claro. que en el año... Caro, vamos a Sí, tener... cabe tenemos destacar que en el año 2018... Carito, ¿me escuchas bien? Ahí sí, Mira, ahí sí. mira, antes de seguir comentando la noticia, tenemos la cuña del magisterio que podemos escuchar y poder seguir conversando al respecto. ¿Te parece que la escuchemos todos ahora? Perfecto, sí, escuchámoslo. La Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto un Es muy arraigo mala. nacional dispuesto en contra de la exalcaldesa Karen Rojo. Pero ello ocurrió en el año 2018, cuando comenzaba el proceso y de acuerdo a las situaciones materiales que en ese momento se daban, al punto que el proceso tuvo su desarrollo normal, hasta la etapa intermedia, donde vino la acusación y luego la sentencia condenatoria del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, de todos conocidos. Durante ese desarrollo no hubo revisión de cautelares, como tampoco existieron solicitudes de las partes intervinientes. Los jueces no pueden, de oficio, decretar medidas. Ahí estábamos escuchando al vocero de la Corte Suprema, Caro. Así es, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de Óscar Clavería, él es vocero de la Corte de Apelaciones en Antofagasta, un caso que comenzó, como les comentaba, en el año 2018, pero que se extiende hasta este año debido a las apelaciones que se realizan en el proceso y, como bien decía Cristian, a que la defensa apela a que se realice nuevamente esta investigación y por ende se va retrasando el proceso legislativo, Carito. Así es, bueno, la situación, como ustedes mismos lo mencionaban, se crea la imagen colectiva de impunidad. Absolutamente. Claro, es Absolutamente. como la sensación térmica que queda en la Totalmente. ciudadanía es esa. Pero yo quisiera retomar lo que dijo el señor Oscar Y en un nuevo Clavería, Chile... que es ministro en Antofagasta. Sí, de hecho, claro. es una figura casi intelectual, no sé si sobrevalorada a veces, pero es una figura en Antofagasta. El asunto es que es lo que indica acá. En 2018 hay un recurso de apelación, es decir, hay otra corte que va a estudiar el tema, y ahí dicen, no, las medidas de arraigo acá no aplican. ¿Por qué? Porque no hay un riesgo social que ella se escape. Porque lo que dice ahí en el video, las condiciones, Claro. analizando las condiciones, ella no tiene ninguna razón de irse, y por eso no le vamos a poner un orden de arraigo, es decir, una imposibilidad que ella se Claro. mueva. Claro. Por ley. Y eso no fue Ojo revisado. que en el año 2018 sí Estamos en se 2022. había interpuesto Claro. esta medida, sin embargo, con la defensa y la apelación de esta, Sí. es finalmente que Se se levantó. revoca esta medida. De hecho, los voy a invitar a que revisemos la explicación de esta medida con el abogado Ricardo Mac aquí en Tu Conexión Matinal para que entendamos mejor esta figura. ¿Les parece? Así es, Carito, mientras estamos revisando la información que tú nos indicas, nos van a avisar, sin embargo, claro, es una situación que llama la atención, impunidad. ¿Por qué no estaba la Interpol en el minuto de no de permitir la salida? O sea, claro, ahí se prevé quizás que hay corrupción, que hay algo. Ahora tenemos la explicación del abogado, Caro, vamos a escucharla. La Ilustrísima Corte de Apelaciones determinó que no existía antecedente ni fundamento alguno que permitiese determinar que la exalcaldesa fuese un peligro o estuviese expuesto a un peligro de fuga. Por tanto, tomó la determinación efectivamente de dejar sin efecto esta medida cautelar. Razonada lo mismo, a la fecha no existía ninguna prohibición para que en los controles fronterizos de nuestro país se le impidiera la salida a la exalcaldesa. En la actualidad existe efectivamente una orden de detención y asimismo se ordenó una alerta roja internacional, la cual tiene por objeto establecer que en todas las fronteras internacionales un aviso de que la persona objeto de esta alerta se encuentra con una orden de detención vigente y va a ser el país respectivo quien tenga que tomar la determinación de qué hacer. Mira, ahí estábamos. Va a ser escuchando el la Caro. país donde ella entonces aterrice, Encuentre. por así decirlo de una manera más figurada. Va a ser el responsable de ver en el fondo qué medidas toma con la exalcaldesa Karen Rojo, es decir, si deja su ingreso al país, si deja que desarrolle una vida normal,
o bien, mira, pueden haber distintos escenarios, ¿no? Pero si está, digamos, saliendo del país, se presume que sería uno de los países donde no la podrían extraditar, es decir, reconducir a Antofagasta, donde estipulado por la Fiscalía debería cumplir condena. ¿En qué país no puede? ¿En qué país no la pueden extraditar, dijiste? Mira, se presume que podría estar en Países Bajos. Cristian, escuché que comentaba en Holanda. Sí. Sí, o sea, ayer Sí, la prensa dijo que había aterrizado en Holanda. Y aclarar un poco que la PDI no le dio ningún impedimento al momento que ella abordó el vuelo de KLM. Luego de eso, justamente porque no tenía este arraigo nacional que fue revocado en el año 2018. ¿ya? Entonces, pero de que ya cabe destacar que ella en alguna estaba parte. bajo ley, digamos, saliendo del país. Ya. Lo que se presume sería bastante premeditado, debido a que hoy en día, en pandemia, deberían solicitar, por ejemplo, un PCR para poder viajar al extranjero. Entonces, se presume que esto no habría sido de un día para otro, se presume que la defensa habría adelantado quizás cuál sería el veredicto, ¿ya? Y bueno, lo cual molesta bastante a la ciudadanía, ¿no? Lógicamente. Pensar que una vez más un político, una figura de este ámbito pueda quedar impune. Así es. Tenemos el comunicado de la PDI para que lo revisemos y podamos ver qué es lo que informan. Dice, en relación a la salida del país de la exalcaldesa de Antofagasta, la PDI informa que ayer 23 de marzo del 2022, la ex autoridad local salió del territorio nacional por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, que al momento de realizar el control migratorio en PDI, en Policía Internacional de la PDI, no presentaba ningún impedimento legal para salir del país. Pero va en el mismo Eso era lo que comentábamos. Va en el mismo sentido lo que declaró Oscar Clavería, da la impresión que todo el mundo se está lavando las manos de la situación de la ventana, reitero, de oportunidad que se le permitió a Karen Rojo para poder salir del país. Pero acá hay que tomar simplemente los hechos. El orden de arraigo, es decir, el orden que le impediría salir del territorio, ese orden fue tomado en 2018. La decisión de la Corte Suprema fue tomada en 2022. Ninguno de los intervinientes en el juicio subrayó el hecho que no había un orden de arraigo en caso de que se detuvo en este pequeño gran detalle, ¿no? Entonces, ni la fiscalía, yo creo que hay un problema con fiscalía y hay un problema con las partes que justamente compusieron este juicio. Y yo creo que acá el abogado también de Karen Rojo, es imposible que no haya el subrayado el hecho que aquí no había un orden de arraigo. Lo que da la impresión es que esto fue premeditado. Y yo creo que eso debe ser llamado a una investigación, porque alguien falló. Esto no es casualidad. Eso no se decidió el día de la decisión de la Corte Suprema. No, lógico. O sea, esto fue pensado. Claro, esa es la sensación que queda. Y como este caso se extiende desde el año 2018 hasta el año 2022, o sea, por lo menos sospechoso, ¿no, Cristian? No, absolutamente. Yo creo que acá, más que el caso de Karen Rojo, yo creo que Karen Rojo, bueno, de hecho es una delincuente porque hay una decisión de justicia en su contra. Pero aparte de su actitud, que ella vio la oportunidad, actuó, yo digo acá que la imagen país y la imagen ciudad está dañada. Y acá también hay que recordar que Karen Rojo, durante toda su segunda fase de su carrera política, también jugó mucho sobre el lado nacionalista. Juraba la bandera todos los años porque hacía parte del Ejército de Reserva. Yo creo que lo mínimo, si uno es patriota, es a lo menos respetar el Estado de Derecho de tu país. O sea, y ella como ciudadana no lo ha hecho. Hay varios aristas y varios puntos que la verdad dejan muy mal parado a todas las instancias que estuvieron involucradas. Ahora bien, la pregunta es ¿qué va a pasar en términos de, por ejemplo, que ahora ya la recibe Holanda? En ese caso, ¿podría estar allá? ¿Cómo funciona? Hay que ver si hay tratado de extradición entre el país holandés y Chile. Ahora, yo creo que ella no va a poder... No, es terrible porque el país, Malta, por ejemplo, no tiene. De ahí tengo seguridad que no tiene. Malta es una isla de Europa donde hay también secreto bancario, es medio extraño como isla, pero ahí no hay orden de extradición posible aplicable entre Chile y Malta. Pero el asunto es que hay 190 y algo países donde se puede aplicar ese orden de extradición. Entonces, ella, ¿dónde va a llegar? No va a poder moverse mucho. Entonces yo creo que inclusive a mediano y corto plazo, un plazo de acá de 1 a 5 años, su jugada es muy limitada. Va a tener que quedarse en el lugar donde ella fue. Y yo creo que eso es poco sostenible, si al menos que haya recurso o alguien que la financie o que se haya ido con recursos. Porque eso también es lo terrible, porque esto que nos reenvía como imagen de un país bananero, de un político que se arranca con una maleta llena de billetes. Yo creo que eso habla muy mal de nuestra institucionalidad y país. Sí.
Carito. Totalmente concuerdo con Cristian y bueno, nosotros consultamos también al abogado Ricardo Maxi en el caso de que esta alerta se concrete, digamos, y que finalmente alguno de los países donde ella llegue finalmente la reconduzca a nuestro país, la reconduzca a Chile a cumplir condena. En ese caso, por ejemplo, sí tendría que ir a la cárcel, por ejemplo, en Antofagasta, y nos comenta que sí, ella debería ser reconducida a Antofagasta y cumplir estos 5 años y un día en el recinto penitenciario más cercano a su domicilio, es decir, en Antofagasta, donde ella vivía hasta hace 2 días atrás, y además tendría que preguntamos si sería un agravante, ¿ya? En el fondo que ella se hubiese fugado, pero no sería un agravante este. O sea, no perdía nada, un agravante. No perdía nada. Ahora, yo creo que si ella cumple la pena, la buena conducta, todo eso no se aplicará a mitad de pena, porque el asunto de la pena, la pena que recibió no es reductible, no se puede, por pena ejemplo... efectiva, tiene que cumplirla. Exactamente, son 5 años, pero la única posibilidad era que ella inicie el cumplimiento de la pena y a mitad de esta pena pida porque se portó bien adentro de la cárcel, que ahí pida, por ejemplo, otras medidas que permitan mitigar y suavizar la pena y quizás salir de la cárcel. Hoy en día, con esta actitud, yo creo que va a ser difícilmente... Bueno, pero con este sostenible. antecedente, Sí. Eso, no podría optar a nuevos beneficios dentro de la cárcel. Este es el antecedente que nosotros también tenemos. Mira, la verdad es que la situación por conducta. todos lados es absolutamente lamentable, sobre todo por la imagen país y la imagen interna. Aquí juegan dos partes, lo exterior y lo interno, porque... Sí, absolutamente, pero Claro. yo creo que a nivel interno también ahora lo que van a ver es que aparecer todos los políticos que le van a disparar encima. Pero el asunto es otro, porque acá Karen Rojo, si bien son 27 millones de pesos simplemente que están en tela de, que la justicia la condenó por eso, 27 millones de pesos que utilizó a fines personales, también había mucho ruido alrededor de la Municipalidad de Antofagasta, Sí, alrededor de la corporación. sí. Sí, habían otras cifras, otras dudas, otras acusaciones que se escuchaban acerca de corrupción y de trato directo, que es el trato directo, es el contrato directamente entre la municipalidad y empresas, por a veces cifras enormes, miles, millones para limpiar las calles y todo eso. Tú puedes ver que hoy en día ese trato directo en nuestra municipalidad de Antofagasta sigue vigente, siguen los malos hábitos. Lo único que yo esperaría a nivel interno es que si se condena a Karen Rojo con esta fuerza justificada, para justamente que ya apliquemos lo que ella no supo hacer cuando era alcaldesa, que eso se haga hoy en día, es decir, transparencia, fiscalización, que la ciudadanía esté vigente de lo que está pasando en la municipalidad, y yo no estoy tan seguro que esto suceda. Acá lo que vamos a ver es una vorágine condenando a Karen Rojo, pero eso también tiene que tener un impacto institucional para que evitamos más transparencia. En Antofagasta hoy en día todos sabemos que a nivel de trato directo también hay fuertes discusiones en torno a lo que pasa en la MUNI. Qué lamentable, Carito. Es muy importante lo que comenta Cristian. Es muy importante lo que comenta Cristian, porque todos sabemos que las leyes o las normas, digamos, de probidad no sirven de nada en el fondo si no son fiscalizadas, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver cuál va a ser el escenario para Antofagasta, una de las comunas y las regiones con más recursos debido a la actividad minera, donde se pueden dar este tipo de escenarios y donde obviamente los vecinos y vecinas de Antofagasta son quienes eligen las autoridades, entonces a tener más ojo quizás en futuras ocasiones donde hayan elecciones y también ir a las urnas, ¿sabes? Esto es un llamado para que nosotros mismos elijamos las personas que nos representan tanto en el municipio como en el gobierno y otros escenarios políticos, Carito. Así es, Carito, te pasaste por el completo informe. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Agradecer también a Cristian por su complemento, totalmente adecuado. Sí. Chao, Carolina. Gracias, Caro, que tengas un lindo día. Bueno, y nosotros, es realmente lamentable esta situación porque por todas las aristas que uno lo observe, tiene coletazos internos, externos y también a todo el escenario político, como tú muy bien lo mencionabas, Cristian, que va a quedar ahí en Antofagasta, y no solo Antofagasta, yo creo que distinto al país completo, o sea, mira, ahora niveles. Que estamos hablando de reforma de la Constitución y todo eso, que hoy día, por ejemplo, hay la portada del Mercurio es que se habla del miedo que se pierda el derecho de propiedad, un miedo justificado. Claro. Pero hay un elemento que acá nos está subrayando, el rol de la Contraloría. Esto termina como la Contraloría hace 4 o 5 años lo había anunciado en su informe. Desde un inicio, la Contraloría, que es una entidad administrativa, indicó
que los fondos habían sido mal utilizados. Tuvo que irse por los tribunales penales y todo eso para llegar a esta sanción. ¿Qué quiero indicar acá? Yo creo que es importante, ya que en un futuro, reforzar el rol de Contraloría que vigila la actividad de la municipalidad, ampliar el personal que ellos tienen, porque en la municipalidad siempre hay polémica y discusiones en lo que concierne la licitación de la basura, en lo que concierne las licitaciones de las luces, en lo que concierne numerosas licitaciones. Ahí hay muchas cosas oscuras y hay mucho dinero que desaparece, a veces va a bolsillos privados. Yo creo que eso es lo que hoy en día debe suceder, que los alcaldes que no respetan la ley tengan miedo, que los políticos que no respetan la ley tengan miedo. El único problema es que el actuar y de Fiscalía y de la Corte Suprema y del Poder Judicial nos indica que quizás también la corrupción está dentro de esa institución. Uno lo que esperaría es que vaya a la par también con todo el resguardo. Cristian, te invito a que sigamos revisando las informaciones aquí junto a Karim, porque nos vamos ahora al exterior, nos vamos de todo lo que está ocurriendo en Chile, porque Estados Unidos pide sacar a Rusia de los países del G20. Exactamente, Caro, justamente entre todas las medidas que se han ido tomando en contra de Rusia en el último tiempo de parte de la Unión Europea y de parte de Estados Unidos, lo último que está sucediendo en este momento es que Biden, presidente Joe Biden, en la reunión cumbre del G7, pide que Rusia sea sacado del G20. Sin embargo, al mismo tiempo, en el país donde se está haciendo esta reunión, que es Indonesia, se está pidiendo que se integre, o sea, dos cosas en el fondo, que se saque a Rusia del G20, pero al mismo tiempo que se integre las reuniones a Ucrania. Y esto tienen que conversarlo. Bueno, está en conversaciones, sin embargo la propuesta acaba de ser hecha, así es que en los próximos días, yo creo que en las próximas horas, porque esto va bastante rápido, podemos saber exactamente qué está sucediendo en esta reunión en que están juntos este grupo de poderosos viendo qué hacer con el tema ruso, y en lo que se acaba de integrar Biden de manera directa. Mira, ahí vemos la situación. Bueno, Cristian, tú tienes quizás una visión mucho más certera de lo que significa esto, de lo que significa este titular. Digamos que es un medio de presión suplementaria en torno a Rusia, pero también es siempre en el mismo ámbito, que es el ámbito económico. El G20, el G8, el G10 son los grupos de países los más desarrollados que tienen más peso en la economía mundial. Ahí lo que están diciendo, saquemos a Rusia, que son los malos para la mayoría de los países del G20, que son aliados de Estados Unidos, y integremos a Ucrania, que es el país agredido. Pero una vez más, yo creo que acá estamos en la continuidad de medidas que no sé si van a tener tantos resultados, porque lo que yo veo, con también lo que concierne el petróleo, la venta de petróleo, que se prohibió comprar petróleo ruso, es que se va a conseguir una fractura del sistema económico mundial. Por un lado va a estar China y sus aliados, que son Rusia y otros países, y por otro lado el sistema occidental vigente con los países europeos y con Estados Unidos. ¿Y eso a qué va a llegar? A quizás la aparición de otra moneda internacional, porque no olvidemos que la moneda internacional es el dólar, en grado menor el euro, y yo creo que hoy en día con este tipo de sanciones que se le está tomando a Rusia, y a la diferencia de las sanciones anteriores, porque Rusia está con sanción desde 2015, es que esta vez Rusia ella misma decidió de no más vender también a algunos países, cosa que no sucedía antes. Por ejemplo, motores de satélite, Rusia seguía vendiendo eso a algunos países, inclusive a Estados Unidos, a pesar de las sanciones económicas. Hoy en día Rusia decidió de no más vender eso. Entonces yo creo que hay una fractura que cada vez se va profundizando, y eso tendrá también consecuencias económicas a países terceros como el nuestro. Bueno, claramente que nos afecta. Vamos a terminar con las informaciones y la actualización en este minuto. Vamos a retomar más tarde. Karim, muchas gracias. Gracias. Cris, también muchas gracias por acompañarnos. Carolina, fue un gusto.